declárese en todo el territorio nacional régimen de excepción. Con 13 diputados ausentes y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Estamos en marzo del 2022, El Salvador, el día que se aprobó un nuevo régimen para toda la nación. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Bienvenidos y bienvenidas a Indebido Proceso, una serie de podcast que analiza las reformas legales del régimen de excepción en El Salvador y su impacto en la sociedad. Revisamos con especialistas los derechos de la ciudadanía y los riesgos de este tipo de medidas. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a estar en camino a ser el país más seguro de América. El régimen de excepción en El Salvador inició el 27 de marzo de 2022 como parte de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Es parte fundamental de su propaganda política y lleva a la edición de este podcast 20 meses de aplicación. Durante ese tiempo han estado suspendidas importantes garantías y derechos constitucionales. Las autoridades han detenido a más de 70.000 personas en noviembre de 2023, acusadas en su mayoría del delito de agrupaciones ilícitas, es decir, de pertenecer a las maras o pandillas. Para mantener encarceladas a ese gran volumen de personas detenidas, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas penales que cambiaron cómo se juzga a las personas que son capturadas en El Salvador por supuestamente cometer un delito. Para entender cómo se dieron estos procesos, hablamos con Sidney Blanco, ex juez y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y con Sofía Galván, abogada en Derecho Internacional y experta en Derechos Humanos. En este primer capítulo abordamos las reformas relacionadas con la prisión preventiva y cómo esto, dentro del régimen impuesto por Bukele, adquiere características muy particulares y peligrosas. Bienvenido, Sidney. Para empezar, ¿nos puede decir qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es el tiempo que una persona acusada de un delito puede permanecer privada de su libertad mientras se realiza su juzgamiento. Es en el acto del juicio en donde las personas se deciden si son culpables o inocentes. Generalmente ese tiempo tiene que estar regulado en la ley, de tal manera que los estándares internacionales no permiten que las personas permanezcan sin ser juzgadas durante un tiempo más allá de lo razonable. Las reformas implementadas por el gobierno de Bukele respecto a la detención provisional van precisamente orientadas a derogar ese plazo máximo. Esto significa que la persona debe permanecer detenida sin ser juzgada durante tiempos indefinidos e ilimitados. Esto constituye una grave violación a los estándares internacionales que exigen la razonabilidad para el juzgamiento. Entre el 25 y 27 de marzo de 2022, El Salvador registró un pico de homicidios con 87 asesinatos vinculados a las pandillas. Inmediatamente, el gobierno de Bukele aplicó el régimen de excepción con el objetivo, supuestamente, de combatir a estas pandillas. La Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas penales para legalizar las medidas establecidas en este régimen. Sidney fue, antes de que se aprobaran estas medidas, miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hoy asegura que uno de los derechos afectados por la prisión preventiva es la garantía de toda persona de ser considerada y tratada como inocente mientras que no sea declarada culpable, pero que esto se elimina con el régimen de Bukele. Una de las consecuencias principales del principio universal a la presunción de inocencia es que las personas, por regla general, deben ser juzgadas en libertad y solo excepcionalmente detenidas. Ahora, con la reforma de Bukele, ha invertido esta regla y ahora se ha implementado que, por regla general, las personas están siendo juzgadas en detención preventiva. Sofía Galván es mexicana, abogada en Derecho Internacional y experta en temas de derechos humanos.
Trabajó durante muchos años en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas relacionados con personas privadas de libertad. Según Galván, en El Salvador, la aplicación de la prisión preventiva está teniendo un alcance por fuera de lo que permite esta figura. Sofía nos explica sobre los fines de la prisión preventiva. En términos generales, solamente hay dos supuestos por los cuales la prisión preventiva debería de aplicarse. Y vemos que en el caso, por ejemplo, de El Salvador, pues no se cumplen estos fines legítimos, estos objetivos. Y estos fines legítimos, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, tanto establecido por la Comisión Interamericana como por la Corte Interamericana, son de tipo procesal. Y son dos. El primero es evitar que la persona evada la justicia, es decir, se fugue. Y el segundo es evitar que la persona obstruya la investigación. Solamente por estos dos tipos es que se puede tener a una persona en prisión preventiva. Y vemos que El Salvador, con las últimas recientes, se está alejando de estos fines legítimos y básicamente tenemos que la prisión preventiva se está aplicando de una manera general y no de una manera excepcional. Esta situación ha derivado en que organizaciones civiles denuncian en varias ocasiones que las personas están siendo detenidas y encarceladas de forma arbitraria por parte del régimen y que esto tiene impactos negativos en la población salvadoreña. Sidney nos cuenta un poco más sobre eso. En primer lugar, hay privaciones de libertad de manera indiscriminada, tanto a probables responsables como también a personas absolutamente inocentes, sin investigaciones previas. Lo normal es que en cualquier país, para imputar un hecho delictivo a una persona, primero la investiguen y luego, una vez reunidos los elementos, lo capturen. Pues ahora se han invertido estas reglas y primero lo capturan y luego identifican qué hecho punible le van a atribuir. Es decir, que hay detenciones sin investigaciones previas. A las y los ciudadanos de pie, esta situación afecta de la siguiente manera. En términos generales, pues se violan los derechos humanos que están contenidos en diversos instrumentos internacionales y no hay una reducción de violencia. Se violan derechos como libertad, justicia, integridad personal e incluso vida. A nivel procesal, como lo estamos conversando, pues no hay en realidad un debido proceso, no hay una audiencia, no hay defensa y no se respeta la presunción de inocencia. Considerando las condiciones de detención que enfrentan las personas encarceladas en El Salvador y desafortunadamente en otros estados de la región, pues están sometidas a otras violaciones de derechos humanos al tener, por ejemplo, una negligente atención a la salud, no tener las alimentaciones adecuadas, acceso al agua, no hay programas de reinserción social y no olvidemos que justamente la reinserción social es el objeto de la pena privativa de libertad. Además, Sidney enfatiza que estas reformas en la prisión preventiva permiten al sistema salvadoreño llevar adelante detenciones sin tener más pruebas que acusaciones anónimas contra las personas. Por otro lado, también estamos en presencia de un fenómeno sumamente preocupante, y es que las detenciones se están originando sobre la base de llamadas anónimas o sobre lo que se denomina la voz pública. Es decir, que personas que no se identifican, que hay fuertes sospechas de que es un invento de la policía, detienen a otros y consignan en las actas policiales que la detención se basó en una llamada anónima o en un llamado de la voz pública. Sofía Galván explica que para aplicar la prisión preventiva de forma legítima existen lineamientos bien definidos que se deben tener en cuenta. Para aplicar la prisión preventiva, claramente se tienen tres presupuestos de determinación. El primero es que haya una relación entre la comisión del delito y la persona que se está investigando. La segunda es que haya lo que se conoce como un test de proporcionalidad, que en términos sencillos es básicamente asegurarnos que la restricción de un derecho es legítima a través de diferentes pasos. Y por último es que debe de haber una motivación judicial.
Es decir, que las autoridades judiciales deben de establecer de una manera muy clara, muy contundente, por qué una persona tiene que ir a prisión preventiva, y tienen para eso que demostrar que otras medidas que son menos lesivas pues no corresponderían en este caso. Para Sidney, otra situación sumamente grave es que se sospecha de que la propia policía salvadoreña estaría inventando o falsificando actas de denuncia, consignando en ellas que lo hace, esas detenciones, sobre la base de llamadas anónimas o sobre el conocimiento por la voz pública. Y peligrosamente esa información sea suficiente para condenar a personas. Esto creo que es gravísimo para el derecho de la libertad ambulatoria. ¿La prisión preventiva es la única opción? ¿Qué otras alternativas existirían para asegurar que las personas no se fuguen, no destruyan pruebas o amenacen a testigos? Sofía Galván explica que hay otras posibilidades establecidas en el orden jurídico internacional. Esto ya ha sido analizado por diversos órganos internacionales e incluso por el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y lo que corresponde es aplicar medidas alternativas. Las medidas alternativas son aquellas que permiten que la persona se encuentre en libertad mientras la están investigando. Y para dar un poquito de ejemplos, tenemos las siguientes. Arresto domiciliario, vigilancia electrónica a través de una tobillera o a través de un brazalete electrónico, la fianza, retención de documentos de viaje, la prohibición de salir del territorio. Entonces, estas medidas se aplican, la persona está investigada, pero no está encarcelada. El gobierno de Bukele además ha perseguido a periodistas, medios independientes y a las voces que critican estas medidas. Mucha gente dentro del país también se ha manifestado. En El Salvador, las manifestaciones de inconformidad y de protesta los vemos reflejados de diferentes maneras. Hemos visto marchas, protestas públicas, incluso se ha creado un movimiento de víctimas del régimen de excepción que están constantemente reclamando al presidente la suspensión de este brutal régimen de excepción, porque no respeta los derechos de las personas, porque realizan detenciones indiscriminadas, porque se produce la muerte y la tortura al interior de las cárceles, porque se producen también desapariciones. Para Sofía Galván, los salvadoreños están perdiendo un derecho fundamental con estas reformas legales: la libertad. Estar en libertad no es una prerrogativa. Estar en libertad es una obligación que tienen que cumplir los estados porque es un derecho de las personas. Y la presunción de inocencia es el principal fundamento del derecho penal y del debido proceso. El régimen de excepción impuesto por Bukele ha generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Sofía Galván y Sidney Blanco coinciden en que las denuncias son varias y afectan a miles de personas, sobre todo en las zonas excluidas de la sociedad. Y en particular respecto de lo que está pasando en El Salvador, pues se ha evidenciado que hay persecuciones y hay acosos pues muy perfilados a mujeres y a otros grupos en situación especial de riesgo, como a las personas LGTBI, y también que la gran mayoría de las personas que han sido detenidas bajo este régimen de excepción pertenecen a aquellas personas que están en situación de pobreza o pobreza extrema, y que en muchos casos pues son aquellas de quien depende el sostén de la familia. Han habido también denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Se han presentado comunicados, se han presentado demandas de habeas corpus. Este procedimiento que la Constitución regula como un procedimiento sumarísimo para investigar el paradero y las condiciones de detención de una persona, se han presentado masivas demandas de habeas corpus, pero las autoridades no dan respuesta, porque todas las autoridades que deberían ejercer control han sido cooptadas por el Ejecutivo, por el presidente Bukele. En marzo del 2024 se cumplirán 2 años de vigencia del régimen de excepción y todo apunta a que esto seguirá por más tiempo. ¿Qué es lo que se viene para El Salvador? Yo creo que El Salvador ha retrocedido en el orden jurídico porque quien dirige el país no cree en ordenamientos jurídicos. La Constitución es una gran ausente
van legislando por intuición, por lo que se les ocurra. Las leyes no se discuten, no se debaten. Se aprueban leyes muy importantes de un gran impacto sin explicar las razones por las que se aprueban, sin justificar ni dar motivos, sin identificar las ventajas que traen las normas jurídicas. ¿Podemos pensar realmente en una reducción de violencia en este escenario? Cuando de base a manera estructural pues hay tantas deficiencias en un país con tantas carencias. Se está dirigiendo el país sin rumbo alguno, sin programas económicos, sin programas de persecución de la criminalidad, sin programas de ninguna naturaleza. Entonces, un presidente que improvisa, creo que es mala señal del desenlace que tendrá el país. Desde un punto de vista más allá de uno técnico de derechos humanos, me parece que esta es únicamente una bomba de tiempo, una olla que va a estallar, que si bien se puede pensar que se han reducido los niveles de violencia ante una situación en donde hay una flagrante violación de derechos humanos de miles de personas ante este régimen, entre comillas, de excepción, me parece que se va a salir de las manos y realmente al no adoptarse medidas que vayan a la raíz de una situación estructural de problema y de criminalidad, la violencia va a incrementarse a niveles que no somos en estos momentos capaces de imaginar. Agradecemos a Sidney Blanco y Sofía Galván por estas reflexiones. Este fue el primer episodio de análisis de indebido proceso sobre las reformas penales que ha implementado el régimen de Bukele en El Salvador y sus consecuencias en la sociedad. Como sucede en El Salvador, las amenazas a los derechos de las personas también son una causa permanente de abusos e injusticias en otros países de América Latina. Pero la defensa de esos derechos tiene una larga y rica tradición en el continente que sigue muy vigente. Este podcast es una producción de la Fábrica Memética para la Fundación para el Debido Proceso, DPLF por sus siglas en inglés.